Bienvenidos, damas y caballeros, señores y señoritas discentes del Diplomado en Planeamiento Territorial y Administración Pública. Mi nombre es Javier Eduardo Rospigliosi Vega. Conmigo vamos a compartir este módulo 2 sobre Administración Pública, manifestarles algo sobre mi experiencia y mi capacitación profesional. Yo soy abogado de profesión, soy maestro en Derecho Civil por la Universidad Católica de Santa María. Además, soy doctor en Administración por la Universidad Nacional San Agustín. He tenido una muy buena experiencia durante 19 años aproximadamente trabajando en diversas instituciones del Estado, tanto en el gobierno nacional como el gobierno subnacional y en otros poderes como el Poder Judicial, que me han permitido tener un background y una experiencia que me veo en la obligación de poder transmitir y compartir con todos ustedes, siempre con la intención de una mejor formación ciudadana y de poder tener mejores funcionarios públicos. Tengo también esta oportunidad como miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos, que es la política nacional de meritocracia que ahora el gobierno está introduciendo en las entidades del Estado, para poder también compartir con ustedes qué es lo que se está haciendo desde mi actual puesto de trabajo en la Jefatura Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial en el Gobierno Regional de Arequipa. Experiencias que estoy seguro van a ser del agrado de ustedes y vamos a poder interrelacionar e intercambiar experiencias que van a ser enriquecedoras para el objetivo del diplomado. Muchísimas gracias. Muy bien, a continuación les voy a explicar la fundamentación de nuestros sílabos. Consideramos importante tener en cuenta que hoy en día las entidades gubernamentales requieren fundamentalmente de profesionales que cuenten con las herramientas necesarias y que permitan atender de manera eficiente los intereses de los ciudadanos mediante la correcta aplicación de los elementos técnicos, políticos y jurídicos de la administración pública para que los recursos del Estado también se administren de manera correcta. El presente curso de Administración Pública, articulado a nuestro diplomado de planeamiento territorial, pretende ponderar los conceptos y desafíos que tiene ahora la administración pública en nuestro país en esta materia de planeamiento territorial como política de Estado, ¿no? Para ello vamos a revisar conceptos y herramientas metodológicas que permitan construir con los discentes un enfoque estratégico sobre la administración estatal que colabore al desarrollo sostenible con nuevos retos, con nuevas oportunidades, y para ello implica profesionales que tengan un perfil competitivo. Y lo que buscamos a través de este curso de Administración Pública, vamos a permitirnos darles a ustedes esas herramientas para que tengan esas competencias adecuadas y la especialización del planeamiento territorial y su articulación con la Administración Pública. Muy bien, estimados discentes, vamos ahora al objetivo general que tenemos en el curso de Administración Pública. Pues lo hemos establecido de la siguiente manera: brindar una formación especializada en administración pública, así como formar profesionales con capacidad para gerenciar entidades gubernamentales que comprendan la importancia de la administración pública en la vida del Estado. Estimados discentes, continuando con esta exposición del sílabo, debo comentarles que hemos estructurado en 3 objetivos específicos nuestro desarrollo. El primero de nuestros objetivos específicos abarca conceptos básicos para formar un criterio lógico en temas de administración pública. Los temas que vamos a desarrollar son conceptualización de administración pública y Estado, definiciones del Estado, el Estado y constitución política, elementos constitutivos del Estado, el gobierno, poder y autoridad, sociedad civil y el territorio. Dentro del segundo tópico que tenemos como objetivo específico es distinguir funciones y fines de la administración pública. Para ello vamos a desarrollar los temas de estructura del Estado, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, el Consejo de Ministros, los ministros de Estado, el Poder Legislativo, el Congreso, sus funciones, atribuciones, los congresistas, la organización parlamentaria, el Poder Judicial y la Administración de Justicia. El tercer tópico comprende la importancia del Estado en el desarrollo de políticas de gestión. Para ello vamos a revisar las funciones del Estado, la función pública, las características de la función pública, el fin supremo de la sociedad y del Estado, las características del poder estatal, los fines
del poder y funciones del Estado en los ámbitos político, legislativo, jurisdiccional y administrativo. Muy bien, el objetivo número 2 de nuestro curso tiene 2 tópicos. Analizar conocimientos teóricos de planeamiento, valorando la importancia de su aplicación en instituciones públicas. Para ello vamos a desarrollar los temas de planeamiento, el concepto de planeación, el pensamiento estratégico, el direccionamiento estratégico, los valores estratégicos, tanto como misión y visión, la estrategia y evolución del sistema de planeación pública y los planes de desarrollo. El segundo tópico dentro del objetivo específico es comprender principios que rigen los sistemas de inversión y presupuesto público. Para ello, los temas que vamos a desarrollar son proyectos de inversión pública, la inversión pública regional y local con participación del sector privado, obra por impuestos, OXIS, las inversiones privadas, las APPs y el presupuesto público en sus principios básicos y el proceso presupuestario. Temas de suma trascendencia para poder entender el contexto, luego del planeamiento, cómo podemos aterrizar ideas a través de inversiones que generen desarrollo a nuestra región y al país. Muy bien, y el último objetivo tiene 2 ítems. El primero consiste en analizar con objetividad la estructura y administración de los bienes estatales con énfasis en los bienes inmuebles. Para ello vamos a tocar y desarrollar los temas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, directamente articulado a nuestro diplomado de planeamiento territorial. El ámbito de aplicación, los bienes estatales, la finalidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales y las garantías que nos otorga este sistema para la construcción de un planeamiento territorial adecuado y eficiente. El segundo ítem del objetivo específico 3 es comprender el marco normativo y las acciones del Estado con relación al ordenamiento territorial. En este objetivo vamos a revisar temas como demarcación y organización territorial, principios, competencias, requisitos técnicos de las acciones que conforman el Sistema Nacional de Demarcación Territorial y acciones de normalización, acciones de regularización, formalización que existen sobre la especialidad. Consideramos que nuestro módulo 2 de Administración Pública debe aterrizar en acciones concretas, en una contribución eficiente y eficaz para todos ustedes, estimados discentes, y por eso lo que buscamos como contribución general será el proporcionarles a ustedes los conocimientos sólidos, teóricos y prácticos que les ayudarán a entender el funcionamiento del Estado y su articulación con el planeamiento territorial, revisando para esto los aspectos estructurales y funcionales, ¿no? Y permitiendo el desarrollo de habilidades y competencias en materia de gestión e innovación en la gestión pública. Brindaremos además conocimientos en temas como gestión presupuestal, regional, contratación pública y los ítems que hemos visto de manera precedente y que definitivamente tendrán ese aporte importante que ustedes buscan de este diplomado de planeamiento territorial y administración pública. Manifestarles finalmente que consideramos que va a ser muy enriquecedora la articulación de la experiencia profesional que ustedes también nos van a poder aportar en clases y que humildemente este servidor podrá compartir también con ustedes desde esos 19 años de experiencia que tengo en el manejo de la gestión y la gerencia pública. Muchas gracias. Estimados discentes, para poder entender y ubicarnos en el contexto general de la administración pública y posteriormente ir aterrizando a la parte de planeamiento territorial, es importante revisar algunos conceptos, fundamentalmente relacionados a la estructura del Estado peruano. Quiero resaltar que según la Constitución Política del país, que data desde el año 1993, nosotros tenemos una organización jurídica en la cual se encuentran conceptos que vamos a revisar el día de hoy. Conceptos como el territorio, la nación, el Estado, el gobierno y la población. Conceptos que debemos tener claramente a fin de que al momento de que podamos revisar los textos normativos o los compendios o libros sobre la especialidad, poder ubicar en cada uno de estos temas la real conceptualización que existe en la Administración Pública Nacional para poder entender y aplicar correctamente los conceptos señalados.
El primer tema está referido al territorio. Y muchas veces debemos definir ese territorio porque tenemos que ubicarnos geográficamente, ¿no?, en un contexto delimitado. Y ese contexto delimitado en Sudamérica corresponde al país, al Perú, en un espacio geográfico delimitado por fronteras en donde la población se organiza formando un estado. Este, como pueden ver, es el mapa del Perú. Nuestro territorio tiene una organización política de 24 departamentos, hoy en día constituido en regiones para una administración pública regional y para una distribución del presupuesto público en 24 regiones y una provincia constitucional que es la provincia del Callao. ¿Pero qué comprende el territorio? ¿Solo es donde estamos el día de hoy parados? Pues debemos entender que el territorio del Estado, y cuando se habla en los textos normativos del territorio, también puede hacerse una referencia al suelo, como el que estamos hoy, al subsuelo y al espacio aéreo. Conceptos que deben ser entendidos también como territorio, porque no solo es el espacio físico donde estamos en este momento, la constitución de ese territorio propiamente dicho. Pero además del subsuelo y el espacio aéreo, también es territorio peruano el dominio marítimo hasta la distancia de las 200 millas, que viene a ser 370 kilómetros que tenemos en el Océano Pacífico como un territorio nacional dentro de la jurisdicción del país sujeto a la normatividad y políticas públicas. Nosotros poseemos una frontera continental de 7.000 kilómetros, en la cual tenemos una delimitación clara y un límite con otros países de nuestra jurisdicción. Por ejemplo, en el norte tenemos tanto a Ecuador como a Colombia, limitando con nuestro país. Tenemos a Brasil por el este, tenemos a Bolivia y por el sur a Chile, ¿no? Por el oeste tenemos al Océano Pacífico. Un mar territorial de toda la franja costera de 3.080 kilómetros de mar territorial y de zona de costa de nuestro país, ¿no? La costa, la sierra y la selva, conceptos que nosotros ya tenemos claramente señalados. Pero resalto nuevamente la importancia de tener presente que el territorio comprende tanto el sobresuelo, que serían el espacio aéreo, y el subsuelo, además del espacio marítimo. He aquí el territorio de nuestro país, en los 24 departamentos, como les comentaba, y esa provincia constitucional del Callao, que también forma parte de nuestro territorio nacional. Pero el territorio de la República del país, además de tener esos 24 departamentos, que hoy en día son constituidos como regiones para efectos presupuestales y de efectos de descentralización del país, también tiene un nivel provincial, un nivel distrital y centros poblados, en cuya circunscripción se constituye y organiza el Estado a nivel nacional, regional y local. Tenemos en esta distribución, como podemos ver, tanto el departamento, las capitales, el número de provincias, el número de distritos, ¿no? Particularmente es de resaltar en Arequipa que tenemos 8 provincias, ¿correcto? Con 109 distritos. Pero el concepto de territorio es diferente al concepto de nación. Tenemos que hablar que acá hay una definición totalmente diferente. Cuando hablamos de nación, pues hablamos de una sociedad natural, de hombres y de mujeres, que comparten costumbres, un origen en particular, un idioma que los caracteriza y que conducen toda una comunidad de vida con una conciencia social. La nación peruana está constituida por los peruanos que estamos en este territorio y que compartimos una misma visión, un mismo idioma, unas costumbres y un origen. Algunos podrán decir, como en algún momento se planteó por parte de algunas personas, la nación aymara, por ejemplo, ¿no?,
que fue un reclamo social que se generó en nuestro país a través de algunos activistas en la región altiplánica del Perú. Si bien podríamos definir nosotros como una nación aymara a una determinada comunidad, nosotros constitucionalmente, en la organización jurídica que tenemos, todos los pobladores nacidos en el territorio nacional constituimos la nación del Perú. Eso es un tema jurídico debidamente establecido en la organización política y en una norma constitucional clara. La población viene a ser el conjunto de habitantes residentes en el territorio. La nación está conformada por miembros de nuestra nacionalidad, es decir, los peruanos. Y yo les preguntaría, ¿cuántos peruanos somos al día de hoy? ¿Saben ustedes cuántos peruanos estamos el 2019 sobre el territorio peruano? Bueno, según cifras estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, somos aproximadamente 32,5 millones de peruanos. Arequipa ya pasó a tener 1,5 millones de peruanos. Lima concentra el 30% de esos 32 millones, más de 10 millones de peruanos, 11 millones. Por eso a veces esos temas de análisis son muy importantes al momento de hablar de la coyuntura política, de la elección de presidentes, por ejemplo, de Estado, ¿no? Primero está Lima, luego vienen ¿cuál? ¿Quiénes piensan ustedes? Piura. Piura está con cerca de 2 millones de habitantes. Después viene La Libertad, con 1,9 millones, y de ahí viene Arequipa. Más o menos es el contexto que podemos tener e informar al respecto. Con relación al Estado, ¿qué definición podríamos darle? Recuerdo yo visitando una zona al interior de nuestro departamento y al llegar como funcionario público, los ciudadanos nos decían bienvenidos, señores del Estado. Eso nos decía la gente humilde del campo. ¿Es el Estado únicamente el funcionario público? ¿O el Estado lo somos o lo constituimos todos aquellos que estamos en un territorio? ¿O solo únicamente las entidades gubernamentales? ¿O el Estado únicamente es aquel abstracto que te exige que pagues tributos? Que definitivamente no se haría de una decisión unilateral pagar tributos. Entonces, ¿qué es el Estado? ¿Qué elementos conforman el Estado? El Estado es la institución de la nación organizada, territorial, política y jurídicamente dotada de poder que lo ejerce el gobierno. Entonces podríamos decir que los elementos constitutivos del Estado implican también al gobierno. Y el gobierno viene a ser la clase política que nosotros hemos podido elegir y que como mandatarios ejercen el poder mandante del pueblo. El gobierno está representado por el presidente Martín Vizcarra y eso lo vamos a desarrollar más adelante con los ministros de Estado. Vemos que el gobierno es uno de los elementos constitutivos del Estado. Pero el Estado también es la población. Nosotros somos el Estado peruano y debemos entenderlo así también en ese contexto cuando hablamos de Estado. El territorio y el orden jurídico, que también de manera articulada podemos definirlo como el Estado peruano. Les decía que el poder político lo constituye y lo ejerce el gobierno. Y el gobierno es el que ordena y regula los actos de la población. De acuerdo a la Constitución Política de nuestro país, que es la Carta Fundamental, los estatutos que regulan nuestra república, pues dispone y empodera al gobierno para poder reglamentar, regular, ejercer las facultades ejecutivas para el desempeño y el desenvolvimiento de las actividades de un país. Pero quien lo ejerce, eso es importante tener en cuenta, lo hace en representación del pueblo. Por eso yo hablaba que el presidente de la República es el mandatario, pero el mandante es el pueblo, el que manda es el pueblo. Ese es en el sistema democrático la concepción que debemos tener del gobierno. Si bien está empoderado el gobierno para ejercer determinadas actividades, esta debe hacerse con limitaciones y responsabilidades que le otorga tanto la Constitución y las leyes especiales. La organización jurídica
que tenemos en nuestro país es el conjunto de regulaciones fundamentales que establecen las relaciones de la vida social, sean de las personas con el Estado o de las personas entre sí. El orden jurídico del Estado peruano tiene como base fundamental la Constitución política. Es importante, señores, tener en cuenta que en la organización jurídica de todo un país, la norma fundamental, si nosotros tenemos una pirámide, y los abogados la conocen como la pirámide de Kelsen, en la cabeza de la pirámide está la Constitución política, que es la carta fundamental, que es la más alta norma dentro de esta organización jurídica y que va a regular tanto los derechos como las obligaciones de los ciudadanos, de las instituciones, el funcionamiento y todo el contexto que debemos obligatoriamente, al menos haber leído una vez la Constitución, cada uno de nosotros. Luego de la Constitución, en esa jerarquía de normas y en esa pirámide que les he graficado, que es la pirámide de Kelsen, que se conoce o que conocen muy bien los abogados, luego de la Constitución política, la norma que tiene ese rango de poder para poder regular y normar las actividades de los ciudadanos es la ley. La ley que es la que tanto aprueba el Congreso de la República, la promulga el Presidente de la República, es la norma fundamental por la cual también se regulan las actividades del Estado. Entonces tenemos la Constitución, tenemos la ley, tenemos tratados internacionales que también forman parte del contexto jurídico, tenemos decretos supremos, tenemos reglamentos y directivas aprobadas por resoluciones ministeriales, resoluciones directorales, que es, como vemos, todo un contexto normativo. Pero donde debemos enfocarnos siempre es en nuestra Constitución política como cabeza de esa pirámide y que debe de alguna manera poder regular que ninguna de las normas de inferior jerarquía, ya sea la ley, ya sea los decretos supremos, ya sea las resoluciones directorales que se emitan por diferentes instituciones del Estado, no contravengan esta Constitución política. Por eso es importante conocerla. Como le manifestaba, esta Constitución pues definitivamente nos fija límites y define esas relaciones entre los poderes del Estado, ¿no? Muy bien, ahora tenemos la patria como otro de los conceptos dentro de la estructura del Estado y que también está contenido en la Constitución, y podemos definir la patria como la conciencia de la nación, ¿no? Que favorece un sentimiento de culto y amor personal, amor familiar, intrínseco de relación con nuestro territorio, con nuestras costumbres, con nuestro origen. Esta patria también puede ser considerada como la tierra natal o adoptiva, ordenada como nación, a la que se tiene y se siente uno ligado por vínculos históricos, afectivos y jurídicos, ¿no? Ahora tenemos a continuación prácticamente una gráfica que nos pone en evidencia cómo está dada esta estructura en cuanto a niveles de gobierno, en cuanto a poderes del Estado, nuestro país. Vemos en la diapositiva que por un lado tenemos la administración pública y por otro lado sistemas administrativos. Estimados discentes, en el país tenemos solo 3 niveles de gobierno para efectos legales, presupuestales y que ustedes van a encontrar en muchos textos normativos. Solo 3 niveles de gobierno. El primero es el gobierno nacional, ¿correcto? El gobierno nacional, donde están los poderes del Estado. Como pueden ver en la gráfica, en la diapositiva que les presentamos, en el gobierno nacional aparecen 3 poderes del Estado, que los vamos a desarrollar a continuación. El segundo nivel de gobierno es el gobierno regional. Y el tercer nivel de gobierno es los gobiernos locales. Todos ellos inmersos en la administración pública. Pero, profesor, ¿por qué se ha dividido en 3 niveles de gobierno? ¿Y por qué no solo hacemos un nivel de gobierno para manejar las cosas y administrar nuestro país? Señores, señoritas, lo importante de poder establecer 3 niveles de gobierno es fomentar la descentralización en nuestro país. La estructura de poder y de organización, considero particularmente desde mi punto de vista y análisis, sería muy complicado organizarlo solo a través de un nivel de gobierno, el gobierno nacional.
El centralismo es una política a la cual se le debe hacer frente con políticas de descentralización. Cuando nosotros vemos cómo se reparte el presupuesto de la República, vemos que entre el 80% del presupuesto del país se queda en el gobierno nacional. Aún hay mucho por trabajar en los gobiernos regionales y gobiernos locales. Yo considero que existen las capacidades para poder hacer un eficiente gobierno regional y gobierno local con una adecuada descentralización. Obviamente siempre con el control del gobierno nacional, que puede de alguna manera ejercer la rectoría en algunos sistemas administrativos, como lo hace actualmente, ¿no? Si bien tenemos esos tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, donde tenemos a un presidente de la República en el gobierno nacional, donde tenemos a un gobernador regional en la instancia correspondiente y donde tenemos a un alcalde en el gobierno local, pues todos nos vemos obligados a contar y a funcionar obligatoriamente con sistemas administrativos cuya rectoría es del gobierno nacional y nos dicta las pautas y políticas de cómo debe funcionar y articular esos tres niveles de gobierno. En el gobierno nacional, efectivamente, en nuestro país hay tres poderes del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que manejan una independencia y una autonomía, por cuanto esa es la naturaleza de una democracia: poder tener poderes independientes que puedan ejercer sus funciones en un marco constitucional y democrático. Donde se maneje la independencia de estos tres poderes del Estado, podremos hablar de un país que ejerce una democracia, al menos con respeto a los ciudadanos, con respeto a la integridad, con respeto al orden social. El gobierno nacional es ejercido por el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Y quién es la más alta autoridad del Poder Ejecutivo? El presidente de la República, ¿no? ¿Y qué competencias tiene este gobierno nacional? Diseña las políticas nacionales y sectoriales. Tiene la defensa, la seguridad nacional y las fuerzas armadas, las relaciones exteriores, el orden interno y la justicia. En ese diseño de políticas nacionales y sectoriales es importante tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo en mi mano una moneda de 2 soles. ¿Cómo funciona esto de la gestión pública y de la administración pública, estimados discentes? En una cara tenemos las políticas públicas. Una cara de esta moneda son las políticas públicas. La otra cara de la moneda es la gestión pública. Son las mismas caras de una moneda. Las políticas públicas que dicta el gobierno nacional tienen que estar definitivamente vinculadas a la gestión pública. Y la gestión pública está obligatoriamente a acatar y cumplir con las políticas públicas. Yo no puedo separar de esta moneda ambas caras. Y de igual manera no puedo separar la gestión pública de las políticas públicas. Si yo quiero hoy en día recursos para ejecutar proyectos de inversión, para actividades en el gobierno nacional, en el gobierno regional o en el gobierno local, la única forma de que el Ministerio de Economía y Finanzas me otorgue el financiamiento correspondiente o el presupuesto público será demostrándole que la gestión pública que hacemos todos los funcionarios públicos que estamos en el Estado, hemos articulado nuestras tareas con las políticas públicas. Si no es así, nos olvidamos de esta monedita de 2 soles que viene a representar el erario, el tesoro, los recursos públicos. El poder legislativo. Tan cuestionado nuestro poder legislativo, ¿no? Un nivel de aceptación un poco baja. Pero hay que entender que este poder legislativo ejerce una actividad y una función muy importante. El poder legislativo reside en el Congreso, el cual consta de una Cámara única, ¿no? La sede del Congreso de la República es en la ciudad de Lima, en la capital, ¿no? Es el órgano representativo de la nación, tiene 130 congresistas. ¿Y qué función cumplen los señores congresistas? Fiscalizan, legislan y nos representan. Ese es el deber de los señores congresistas.
El Poder Legislativo tiene un presidente del Congreso, actualmente es el señor Daniel Salaverry, ¿no? Consta de una Cámara Única, una comisión permanente y comisiones, ¿no? Dentro del proceso de legislación es donde se someten a cargo los proyectos de ley. Un proyecto de ley es ingresado al Congreso de la República, el cual deriva a una comisión para que haga su dictamen sobre la procedencia, la viabilidad, la importancia, el análisis costo-beneficio de emitir una ley en el país. Luego lo someten al Pleno del Congreso, el Pleno del Congreso vota sobre la aprobación de esta ley. Una vez aprobada, de ser el caso, el presidente del Congreso la remite al presidente de la República para que promulgue la ley. Bueno, son procedimientos que podremos ver más adelante con detalle. Pero no olvidemos que este Poder Legislativo tiene esa función fundamental de legislar, fiscalizar y representarnos a todos los peruanos, ¿no? En Arequipa tenemos 5 congresistas que hemos elegido y que son los que deben ejercer también estas funciones de manera importante para el desarrollo de la región. El Poder Ejecutivo es el que ejerce las funciones administrativas orientadas a cumplir y hacer cumplir las leyes, mantener la prestación de los servicios públicos y ejercer su capacidad normativa. El Poder Ejecutivo, señores, es quien ejecuta las políticas públicas, quien ejerce las funciones administrativas. Y es el presidente de la República, el jefe de Estado, que personifica a la nación y le corresponde la conducción del Poder Ejecutivo. De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo se habla de 11 sistemas administrativos, ¿no?, que emiten normas y reglas para que funcione todo el aparato estatal en los 3 niveles de gobierno que les he mencionado. Por ejemplo, existen sistemas administrativos como el de presupuesto público, planeación, recursos humanos, defensa pública, ¿no?, el sistema de control. Tenemos sistemas administrativos que los desarrollaremos más adelante, pero que es bueno tener en cuenta que estos sistemas administrativos tienen una rectoría, una cabeza, y esa cabeza nace en el Poder Ejecutivo. Y son los que nos dictan las pautas para que funcione este gran aparato estatal como es la administración y gestión pública. El Poder Ejecutivo tiene al presidente de la República, como les manifesté. Tiene una presidencia de Consejo de Ministros, tiene ministerios, organismos públicos, empresas de derecho público, empresas de derecho privado. El Poder Ejecutivo es un conglomerado de estructuras que son importantes tener en cuenta porque son los que nos regulan y ejercen esa rectoría de cómo va a funcionar toda la administración pública en el país. Tenemos la foto de nuestro presidente, ¿no?, que es el jefe del Estado y personifica a la nación, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Pero el presidente no está solo, el presidente tiene un presidente del Consejo de Ministros. Y la presidencia del Consejo de Ministros en el Poder Ejecutivo es una entidad, un organismo con personería de derecho público interno, cuya función principal pues, es apoyar al presidente, ¿no? Y obviamente ejercer el cumplimiento de las funciones que se le encomienden, ¿no? Es el organismo coordinador intersectorial de la función pública administrativa del Estado. En función de dicha política establece las coordinaciones también con los otros poderes del Estado, así como los organismos autónomos y los niveles de gobierno. Y los ministerios, que son los organismos centrales del Poder Ejecutivo, con personería de derecho público interno, a cargo de los ministros de Estado, que también conduce la gestión pública, pero en los asuntos públicos de su competencia, ¿no? Siempre acorde a la política general. Les decía yo, en ese caso de la metáfora que les hacía de cómo funcionaba la administración pública a través de esa moneda, ¿no?, las políticas públicas y la gestión pública, los señores ministros, a través de sus instituciones, hacen gestión pública y emiten políticas públicas. Todo tiene que estar articulado. Los ministerios tienen funciones normativas, reguladoras, fiscalizadoras y de ejecución. ¿Cuántos ministerios tenemos actualmente en el país? Con los que seguramente vamos a ver a lo largo de nuestro diplomado de planeamiento territorial, vamos a tener que articular seguramente para algunas licencias, autorizaciones, trámites, etcétera, etcétera y etcétera. Pues hablamos de 18 ministerios
y una presidencia del Consejo de Ministros, el jefe de los ministros, por decirlo de alguna manera. Actualmente el presidente del Consejo de Ministros es el señor Salvador del Solar Labarte, ¿no? Él ejerce la presidencia del Consejo de Ministros, y tenemos los siguientes ministerios: el Ministerio de Economía y Finanzas, donde está el economista Carlos Oliva; el Ministerio de Agricultura, donde está la señora Fabiola Muñoz; el Ministerio de Defensas, lamentablemente falleció el ministro Huerta hace unos días; el Ministerio de Educación, el señor Flor Pablo; el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; el Ministerio del Interior; el Ministerio de Justicia; el Ministerio de Energía y Minas; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de Salud; el Ministerio de la Producción de la Mujer y Desarrollo Social; el Ministerio del Ambiente; el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Ministerio de Vivienda y Construcción; el Ministerio de Cultura; el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ministerios que, como les digo, es importante tener en cuenta para poder entender también esta parte del poder ejecutivo. Muy bien, estimados discentes, tenemos ahora los organismos públicos. ¿Y qué son los organismos públicos? Pues son las entidades, ¿no?, con personería jurídica de derecho público interno, ¿no?, adscritas a un ministerio, ¿no?, creadas para la realización de actividades específicas de gestión especializada con autonomía técnica, administrativa y funcional. Los ministerios, dada la especialidad de las funciones y competencias que tienen, cuentan con estos organismos públicos en un nivel desconcentrado y descentralizado para poder cumplir con todas aquellas funciones que les asigna tanto la Constitución y la ley. Existen también organismos reguladores, ¿no?, que son entidades con personería jurídica de derecho público interno, de alcance nacional. Los organismos reguladores son de alcance nacional, que por actuar en ámbitos especializados requieren de autonomía también técnica, administrativa, funcional, económica y financiera, ¿no? Y están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros. Ejercen funciones de supervisión, regulación, normativa, fiscalizadora y sancionadora, solución de controversias y solución de reclamos. ¿Qué organismos reguladores podemos encontrar en nuestro país? Podemos hablar, por ejemplo, del OCIPTEL, ¿no?, el organismo supervisor de la inversión en telecomunicaciones, ¿no?, OCITRAN. Existen una serie de organismos que son reguladores de las actividades del Estado, ¿no? Hablar de cada uno sería una clase en particular, pero tenemos solo como ejemplo algunos organismos que, como les digo, con carácter nacional nos dictan las pautas del funcionamiento también de determinados rubros de competencia del gobierno nacional. El Poder Judicial, que es uno de los poderes, considero, que tiene aquella independencia y gran responsabilidad de garantizar la paz social. Pero ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo que garantizar la paz social? Pero efectivamente yo les respondería a ustedes que garantizar la paz social implica un correcto ejercicio de la administración de justicia, de darle a cada quien lo que le corresponde. Si tenemos un poder judicial que resuelve con objetividad los procesos judiciales, tendremos paz social en nuestro país. Debemos decir que esa administración de justicia se ejerce por el Poder Judicial a través de órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución. El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales, y el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en la estructura del Poder Judicial lo constituye la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene su sede en la ciudad de Lima. Asimismo, tenemos Cortes Superiores de Justicia en el país. En Arequipa tenemos la Corte Superior de Justicia de Arequipa, tenemos la Corte Superior de Justicia de Tacna, la Corte Superior de Justicia de Puno, la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Cada Corte Superior también alberga dentro de su jurisdicción a juzgados de paz letrada, juzgados de paz y juzgados especializados mixtos. Son las instancias, los órganos jurisdiccionales quienes administran justicia a través de los jueces. Ya sea los jueces supremos, ¿no?, en la Corte Suprema, los jueces superiores en las Cortes Superiores y los jueces especializados o jueces de paz letrado en los respectivos juzgados que les he mencionado.
Es importante precisar que los jueces mantienen una autonomía en el ejercicio de sus funciones. Esa autonomía es fundamental para la administración de justicia en nuestro país. Los órganos que ejercen gobierno y administración en el Poder Judicial son la Corte Suprema, la Sala Plena de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo que viene a ser una instancia en la cual los jueces eligen a sus representantes, el Colegio de Abogados del Perú también tiene un representante en el Consejo Ejecutivo, la Gerencia General y el Consejo Ejecutivo Distrital, ¿no? En cada corte del país también hay un mini Consejo Ejecutivo Distrital que coadyuva a las funciones administrativas y de gobierno de los poderes. El Poder Judicial, como les manifestaba, tiene un presidente del Poder Judicial, tiene salas superiores especializadas, salas superiores mixtas, juzgados especializados y juzgados de paz. Esa es la estructura y la jerarquía del Poder Judicial. Si nosotros tenemos alguna controversia que no podemos resolver en el ámbito administrativo, tenemos que someterlo al Poder Judicial en algún momento para que ellos puedan resolver nuestra controversia, nuestro litigio, nuestro pleito. Y las controversias se pueden presentar en el planeamiento territorial. Las controversias pueden presentarse en cualquier circunstancia o acto de la administración pública o de nuestra vida propia. Y quien tendrá que resolver en última instancia será el Poder Judicial sobre aquel conflicto. Los organismos autónomos, en la estructura de la Constitución Política, se cuenta con organismos autónomos constitucionales, como el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, ¿no? El RENIEC, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, que, actualmente nos encontramos en la búsqueda de los integrantes de esta Junta Nacional de Justicia, por cuanto la anterior denominada entidad como el Consejo Nacional de la Magistratura tuvo en nuestro país un escándalo de corrupción denominado de los cuellos blancos que afectó de alguna manera esa labor y esa independencia que debemos tener en la actividad de justicia en nuestro país, porque ellos son los que nombran los jueces, los que sancionan y destituyen a los jueces del Poder Judicial, entre otras funciones, ¿no? Las universidades y Defensoría del Pueblo son instituciones que tienen su particular forma de funcionar, de funcionamiento, que seguramente revisaremos también a lo largo de nuestro diplomado. Bueno, el gobierno regional, como ustedes saben, es el segundo nivel de gobierno, ¿no? El gobierno regional emana de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa, y es ejercido por el Ejecutivo Regional. El gobierno regional es como un gobierno nacional, pero en chiquito. El gobierno regional tiene un gobernador regional, que lo elegimos todos, en este caso la población de una región, que en elecciones democráticas elige a su gobernador por un periodo de 4 años. La organización de un gobierno regional tiene un gobernador, tiene un gerente regional, tiene gerencias regionales, que vienen a ser más o menos la función de los ministerios. Les decía, es como un gobierno nacional, pero en chiquito, ¿no? Por ahí algún gobernador nos decía, ustedes son los ministros de Arequipa, tienen esa obligación y ese deber de sacar adelante la gestión y la administración pública para que brindemos un servicio de calidad a nuestros ciudadanos y mejoremos la calidad de vida de todos, porque esa es la función y el deber de un servidor público. Eso era todo, muchísimas gracias y nos vemos en clases. Gracias.